¿Quieres saber una copucha de respecto a este proyecto? Que es como un dato sabroso para la causa nomás, que no aporta mucho. El CEO de esta empresa, ya que se llama Jonathan, ¿y sabéis qué? Algo que se me viene a la mente con todo lo que acabas de comentar, es la última línea con la cual cierran el comunicado de Sora, que creo que fue como notable, que dicen, esto nos acerca más a la AGI. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy donde hablamos siempre de las últimas tendencias de inteligencia artificial y tecnología y cómo eso puede estar afectando todo lo que hacemos en nuestros días a día. Hoy me encuentro con Seba Cisterna y vamos a hablar de un tema que encuentro muy interesante, que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial se está expandiendo, cuáles son las áreas donde están innovando para lograr cosas que antes no se podían, y cuando decimos antes es como meses atrás. Seba, ¿cómo estás? Todo muy bien, esperando el poder hablar de estas innovaciones tecnológicas. Algunas de ellas plantean cosas muy impactantes para lo que se viene adelante, así que creo que es importante que las podamos ver en el podcast. Y ahí quiero quedarme un poquito con eso, porque cuando hablamos de expandir la frontera, es porque acá no estamos tratando de que sea como, este modelo es más poderoso que este otro modelo, como el salto de 3.5 a 4 en GPT, sino como, ¿qué otras cosas a nivel tecnológico están pasando que permiten, ¿cierto?, que esta tecnología, que es la inteligencia artificial, como que se vaya expandiendo y permitiendo hacer cosas que antes creíamos imposibles? Y ahí yo quiero partir invitado a ver si me puedes contar un poquito de lo que está haciendo OpenAI con Sora, que es este nuevo modelo para generar videos, que me parece muy interesante cómo lo están planteando. Exacto, mira, voy a hacer una pequeña introducción para la gente que no ha escuchado de esto. Sora es un modelo de OpenAI, que es el mismo creador de ChatGPT, el mismo creador de DALL-E, el mismo creador de Whisper, para los que alcanzaron a conocer también parte de ese modelo. ¿Y qué es lo que hace este modelo? Tú le pones un texto, en el fondo así como cuando hoy día lo haces con DALL-E o cuando vas en ChatGPT, y se toma su tiempo, obviamente, y te entrega un video de vuelta, ¿ya? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿no íbamos a hablar de cosas nuevas acá? Porque en el fondo estábamos hablando de empujar la frontera y eso ya lo hemos hablado en otros podcasts. Por ejemplo, Runway hace eso. También salió hace poco un anuncio de Pika Labs. ¿Qué es lo distinto? Bueno, resulta que estos videos son de significativamente mejor calidad. Cuando tú vas y ves los videos que producen, hay mucho más detalle, hay mucha mejor continuidad de los personajes, hay mucho interacción entre los elementos que hace sentido. Y vamos a hablar un poco también de eso ahora para poder como contarles un poco más en detalle, pero en general es un modelo significativamente mejor a lo que hemos visto hasta este momento en términos de la calidad del output que produce. Pero además, otra cosa que es relativamente nueva es que se declaran como modelo generalista. Eso quiere decir, es un modelo que puede producir video, pero en el formato que se te dé la gana dentro obviamente de un rango. O sea, en el fondo tú puedes pedir videos verticales, videos horizontales, videos cuadrados y cualquier cosa entre medio, a diferencia de otros modelos anteriores donde tenías mucho más restringido el rango de acción. Y además, otra cosa que es relativamente nueva es que este modelo puede producir videos cuyo largo es mucho más que otros modelos. Por ejemplo, Runway, cuando uno lo ocupa, te deja producir 4 segundos. Y lo que aparentemente sería con Sora es que puede producir hasta 1 minuto, incluso mezclando videos entre medio. Entonces, es algo como muy impresionante. Me llama mucho la atención el tema de cuando uno va a ver las demos, ustedes pueden ir a openai.com/Sora, creo que es la dirección, y les va a aparecer, vamos a dejar el link obviamente en la descripción del capítulo, pero las demos son brutales, en el sentido, no solo como en la calidad como, y la consistencia como de las piezas que se van moviendo, por ejemplo, cuando una hormiga va caminando por medio de una selva, creo que había uno, o como un cumpleaños donde soplan unas velas, etcétera, sino que además, esta capacidad que tiene como para mezclar escenas y ser consistente entre las Sí. escenas, eso lo encontré pero espectacular, porque significa, de alguna manera, si uno tuviera como que pensarlo como en el mundo real, es como que no solo entiende los píxeles que está generando, sino que entiende la línea de tiempo y cómo los personajes se mueven en el espacio. Y eso me vuela la Exactamente. cabeza. Bueno, de hecho, una de las cosas que hablan en el reporte técnico, que también les vamos a dejar vinculado en la descripción, el reporte técnico de Sora describe de que este modelo fue entrenado en base a algo que ellos le llamaron parches, pero que es básicamente como pedacitos de la información que le estás pasando. O sea, la imagen y los videos que le estás pasando de entrenamiento es dividido en pequeños pedacitos. Ustedes dirán, a los que conocen un poco más, que esto no es tan distinto a lo de los tokens que pasan cuando haces un modelo de entrenamiento de texto. Y efectivamente es así. Pero además, una cosa particular que es bien distinta al entrenamiento con los LLM es que
tiene información del espacio y del tiempo. Efectivamente, tiene alguna conexión, ese pequeño pedacito de un video, tiene conexión con lo que venía antes, con lo que viene después, y dónde ese pedacito está ubicado dentro del video completo. O sea, entonces ellos le llaman Space Time Patches. Entonces eso quiere decir de que en el fondo tiene información que no es solamente los píxeles, digamos, es los píxeles más información que te da un contexto, y eso también es bastante único de este modelo. No, a mí de verdad yo como que sigo alucinando porque además igual hay gente que ya tiene acceso. Esta para la gente que está escuchando, en Mm. el momento en que estamos grabando, esta herramienta no podemos acceder. Hay un equipo que le llamaron como el Red Team, el equipo rojo, un muy buen nombre, que lo que están haciendo es testear la herramienta, porque obviamente cuando creas video de una calidad muy realista, de hecho había muchas de las demos que dan vuelta por Twitter, la gente dice, no puedo creer que esto sea generado por inteligencia artificial. Entonces, cuando pasa a ese nivel en que estáis ya como, ya ni siquiera es el Uncanny Valley, ¿cierto? El valle improbable, el valle como donde Claro. había algo que te hacía ruido y te generaba como una sensación de molestia. Acá no, acá es tan real, es tan cercano a la realidad, que el peligro de ocupar eso para hacer deepfakes, para hacer a Will Smith comiendo tallarines, pero de verdad, eh, para hacer distintos videos puede ser súper dañino si se ocupa para el mal, ¿cierto? Entonces Sí. obviamente tienen que, como de alguna forma, ponerle mucha salvaguarda a este modelo para que efectivamente cuando lo saquen podamos crear cosas entretenidas y todo, pero no pasarnos de listo, ¿cierto? No ocuparlo para hacer deepfakes, no ocuparlo básicamente para hacer el mal, porque lamentablemente, aunque no nos gusta, pero hay gente que ocupa estas cosas para generar scams, para robar, para, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Para Sí. desinformar. Entonces, es súper peligroso. De hecho, había como como un meme de decía, qué emoción puedes ver que en unos años más me van a enjuiciar en base a una cosa que no hice generada con inteligencia artificial. Voy a poder ver un video de mí robando cuando no, en realidad nunca lo hice. Y es efectivamente impresionante el nivel de calidad que queda y lo que está pasando, como dices tú, están tratando de salvaguardar esto, pero también una cosa que a mí me pasa con este anuncio, y quizás estoy siendo un poco conspiracionista, quizás le estoy metiendo un poco más de color de lo que debería, digamos, es que yo creo que también lo anuncian mucho antes de lo que deberían haberlo anunciado, porque en el fondo, ¿qué otro producto ellos han anunciado antes de que pase toda esta revisión? No sabemos cuánto se van a demorar en hacer eso, no sabemos qué tan exitoso va a ser eso, estamos muy lejos de que este sea un producto que tú vayas a poder ir a comprar, de que vas a poder pues, suscribirte a Sora Plus y empezar a poder generar video. Quiero hacer una apuesta. ¿En cuántos meses más crees que podemos tener acceso a Sora? Yo creo que no, menos de 6 meses. Ahora me puedo equivocar, pero no sé, Yo, yo, ¿tú yo apuesto apuestas? a abril. ¿Abril? No. Yo apuesto en abril Yo, va a salir. yo creo que está difícil. Y además que otra cosa que no anunciaron no fue nada con el tema del precio, con el tema de la disponibilidad, ni nada por el estilo. Y una de las cosas que se rumorea es que obviamente esto puede ser aún más intensivo en su uso de lo que son los modelos que ellos ya tienen. Entonces obviamente no puedes ofrecer una suscripción, no puedes ofrecer Sora, por ejemplo, con la suscripción que ya tienes de GPT Plus, probablemente. Porque Pero el quizás va precio a no te salir va a el dar. plan ChatGPT Plus Plus. Que va a tener Claro, Sora. Mega Plus, Plus final, ok. Pero es que efectivamente los modelos de video son mucho más intensivos que los modelos de texto en términos de recursos computacionales. Entonces, tienes que ofrecerlo a un precio más alto. De hecho, las licencias de rango hoy en día son, a mi parecer, muy caras para lo que ofrecen. Me imagino que la de Sora también va a ser un precio más alto para generar una buena cantidad de información. Claro, yo ahí retomando un poco tu teoría conspiracional, que te interrumpí, no terminaste de hacerla, pero yo creo que efectivamente hay algo ahí en términos del timing del anuncio, porque, y después quiero que hablemos de ese tema Sí, también, sí, sí, sí. porque justo Google había anunciado una mejora bien sustancial en el modelo Gemini Pro, que era el del 1.5, que no quiero entrar en este momento el capítulo, pero en unos segundos vamos a ir para allá. Pero claro, esto lo opacó y lo sacó del mapa. Sí, Estaban todos preocupados de Sora por la calidad que demuestra. Ahora, sí me da la sensación de que quizás ellos ya lo venían trabajando hace rato y el equipo rojo ya sí. estaba trabajando hace rato y que el producto en verdad está bastante más cerca de lanzarse que no. Pero obviamente a mí la sensación que me da con OpenAI es que el último 8 meses
debe tener mucho, como una librería de muchos productos listos o muchos avances Sí, listos, sí, pero que ha ocupado muy bien el timing como para ir a sacar el libro y decir, ya, acá está, porque obviamente quieren mantener su liderazgo, porque ellos básicamente en este momento, si uno habla de inteligencia artificial, piensa al tiro en ChatGPT, ¿cierto? Como el claro. sinónimo, como el papel confort de las inteligencias artificiales, ¿cierto? Esta marca que define la categoría. Entonces, el problema es que el OpenAI podría estar acelerando mucho más, pero yo creo que se están guardando un tema, obviamente porque me imagino que hay temas políticos y temas legales que quieren ir monitoreando antes de lanzar ciertas cosas, pero también por un tema de marcar ellos el timing. En el fondo es como, Claro. mi rival saca una noticia buena, ya, yo saco una mejor, ¿cierto? Y de alguna forma mantenerse a sí mismos como el líder, el innovador, el que está marcando la pauta. Exactamente, yo creo que debe pasar. No sé si tienen 8 meses de información hacia atrás, digamos, para estar a punto de lanzar, pero sin duda tienen ahí algo como listo para poder lanzar. También te creo esa teoría, la verdad. Especialmente porque creo, y aquí me voy a jugar un poco de spoiler a lo que viene antes, de que el anuncio de Gemini 1.5 es más disruptivo técnicamente que otro modelo de texto a video. Y creo que efectivamente lo opacó. O sea, como que con algo que no era tan potente técnicamente hablando, en mi opinión al menos, comparativamente hablando, opacaste algo que sí era buenísimo. Sí, ahí para spoilear a la gente, cuando hablamos de los Gemini Pro, lo que hicieron ellos es que aumentaron la cantidad de contexto que le puedes entregar al modelo, a la inteligencia artificial para trabajar. O sea, si antes tú podías, siempre estaban, no, ahora, ahora aguanta un libro de Harry Potter, decían, que era como el techo que Claro, tenía con Cloud. Ahora te aguanta la saga completa 7 veces, 8 veces. Es una cantidad de estúpida de información que tú le vas a poder pasar al modelo. Entonces, por eso lo queríamos traer también acá, porque Sora está impulsando la frontera, ¿cierto?, del video, que tiene que ver con un desafío técnico, que no sé qué tenga que ver, como decías tú, de la potencia del anuncio versus el otro, pero sí del impacto que puede tener en cómo estamos ocupando la inteligencia artificial hoy, porque claro, hoy en el video vemos un avance sustancial en Sora, en términos de calidad, en términos de cantidad de segundos y de consistencia entre el video, pero ya se estaba empezando a hacer cosas con Stable Diffusion que te permitían tener claro. cierta consistencia, con Runway, que combinando ciertas escenas o alguien muy creativo podía generar un video de 1 minuto súper consistente también. Entonces, esto básicamente tiene que ver más con esta idea, la de Sora, de empaquetar un mejor producto que empuja un poco lo que se está haciendo allá y plantea nuevos estándares hacia la generación de video. Pero comparto contigo que lo de Gemini, y me gustaría ir a Gemini ahora porque creo que efectivamente lo significante que puede ser para las acciones que están haciéndose con inteligencia artificial, con modelos de lenguaje, es súper potente. Entonces ahí no sé si quieres contarnos un poquito de Gemini Pro, por qué decimos que es tan revolucionario. Pero antes de ir a hablar de Gemini Pro 1.5, queremos contarle una noticia que nos tiene súper entusiasmados. Ahora, a finales de marzo, vamos a comenzar con la nueva versión de nuestro curso Inteligencia Artificial para los Negocios en formato live. Van a ser 4 clases donde vamos a estar junto a Sebastián y a Jonathan enseñando todo lo que tiene que ver con qué es la inteligencia artificial y cómo ocuparla para ser más productivos en nuestro día a día. Ahí se va, no sé si quieres contar un poquito más de qué se trata el curso. Efectivamente, en el curso tratamos 4 módulos. El primero siendo básicamente para conocer los fundamentos de la inteligencia artificial. Luego vamos a avanzar a ver cómo aplicarlo al mundo de los negocios. Luego vamos a hablar de los sesgos, limitaciones, desafíos que tiene. Y finalmente vamos a terminar con una serie de demos de distintas herramientas para que puedan llevarse un componente bastante práctico de esto. Este curso está diseñado para que las personas que están un poco más lejanas del mundo de la inteligencia artificial se vayan acercando. Es este curso que le vas a mandar a tu amigo para que tu amigo empiece a meterse en este mundo y que tenga un entendimiento como bastante completo para entender las noticias que estamos comentando en este podcast y en general todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, no te lo quieres perder. Anda a la descripción de este podcast a buscar el link. Ahí está. Puedes encontrar toda la información en nuestra página Neo Academy. Y vamos a partir más o menos la segunda quincena de marzo. Así que aún tienes tiempo para ir y buscar esta nueva versión. Si reserven su cupo ahora, la versión anterior estuvo muy entretenida y
Yo ya escuché un poco por ahí lo que Jonathan estaba planeando para mejorar su sección y es brutal. Yo digo Jonathan porque siempre decimos, Jonathan está como más arriba que Sí. nosotros en esto porque es el doctor, el PhD. Así que eso, quedan todos invitados, el link en la descripción, reserven su cupo ahora y si saben de alguien que quiera aprender más sobre inteligencia artificial, este curso totalmente recomendado. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de Gemini Pro. Gemini, la gran gracia es que ahora maneja se le llama una ventana de contexto. Eso quiere decir que cuando yo estoy configurando mi herramienta, voy y le doy una serie de instrucciones. Y esa serie de instrucciones, mucha gente, por ejemplo, tiende a asociar a cuántas páginas le puedo dar o cuántas palabras le puedo decir a Gemini o a otros modelos de lenguaje que pueden manipular. O sea, a algunos quizás les ha pasado que van a ocupar a ChatGPT y le copian y le pegan un texto y de repente le dicen no puedo procesar esto porque se excedió el máximo de contexto, de caracteres quizás como lo deberían en otras herramientas. Mientras más grande sea la ventana de contexto, más le puedo pasar de una sola vez, en una sola instrucción, algo que quiero que haga, ¿ya? Para que se hagan una idea, por ejemplo, este modelo está diciendo que va a tener 1 millón de tokens. 1 millón de tokens, los tokens no son exactamente una palabra, pero son como más o menos como 0,7, 0,6 cantidad de palabras. Eso quiere decir que serían como 700.000 palabras, así como muy al ojo, obviamente no es exacto, pero eso es más o menos también 1 hora de video, 11 horas de audio, 30.000 líneas de código, o sea, es una cantidad importante de información, pero cuando lo comparamos con otros, por ejemplo, comparémoslos con la mejor versión que hoy día tenemos de GPT, que es GPT Turbo tiene 128.000 tokens, ¿ya? Entonces es muchas veces más la cantidad de información que puede procesar. Ahora, ¿por qué me podría llegar a servir poder procesar mucha información de una sola vez? Por ejemplo, piensen cuando quieren buscar defectos en un documento o cuando quieren buscar temas puntuales dentro de un documento gigante. Yo le puedo pasar ese documento y ahora un robot así lo puede ir a buscar y puede encontrar ese pedacito. De hecho, en las demos colocan, por ejemplo, películas. Le suben una película de 44 minutos, creo que no alcanzan a ocupar el millón de tokens y le pasan le describen una escena. Le dicen, oye, esto pasa en esta escena, ¿en qué segundo de todo el video está? Y efectivamente te logra analizar todas las escenas de una sola vez y te dice cuál es. Y eso en general es lo que está abriendo hoy día Gemini con eso. Entonces, también empiezan a pasar otras cosas que son interesantes. En el anuncio también dicen, hey, también en investigaciones hemos podido abrir esto hasta 10 millones. O sea, algo que ya es varias veces la cantidad del mejor modelo que todo el mundo ocupa, que es GPT-4, ya podría ser aún más. ¿Ya? Y eso es realmente impresionante. Acá hay una cosa que es súper importante para los que están escuchando en la casa. Esto tiene que ver no con la potencia del modelo, que eso lo define en el fondo la versión, si es GPT-4, si es Cloud 2, si es Gemini Ultra, ¿cierto? Que en el fondo son modelos más capaces, con mayor capacidad de racionamiento, etcétera. Sino lo que define es la cantidad de información que tú le puedes entregar de una vez para que analice. Claro. Y eso es súper potente porque muchas veces, cuando queremos trabajar con data que tenemos en la empresa, nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de datos, documentos o información que genera una empresa en el día a día. Hay empresas que generan una cantidad de datos absurda. Imagínense si fuéramos a ver la cantidad de datos que genera Netflix diariamente de sus usuarios, del uso que le dan, de qué Claro. películas están viendo, hasta qué segundo llegaron, en qué momento se dejaron de ver, ¿cierto? Todas esas datas que le puede servir para mejorar su producto, cosas, y que actualmente, ¿cierto? Tiene que procesar de otras maneras o tiene que generar otras cosas. Y ahora yo podría ir a buscar cosas específicas allá adentro usando la inteligencia artificial. Y ahí una de las técnicas que más me gusta que cuando ven esto de la capacidad de procesar más tokens, ¿cierto? En la ventana de contexto, es la estrategia del caballo de Troya. No sé si la has escuchado, pero básicamente toman un libro muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, toman Harry Potter y la Orden del Fénix, ¿cierto? Con un libro que tiene, no sé, muchas palabras. Y entre medio le ponen Frankenstein estuvo aquí, en una parte del documento, ¿ya? Entonces después hacen el testeo y le dicen oye, busca esta frase, ¿cierto? Y empiezan a testear en distintos momentos, porque obviamente los mecanismos con los que operan los modelos de lenguaje prestan atención a distintas palabras o distintos lugares del documento. Entonces, hasta el momento lo que pasaba era que, por ejemplo, con Cloud o con GPT o con el mismo Gemini Pro versión 1,
habían como espacios del documento como que se saltaba, como que buscaba primero al principio, después buscaba al final, después al medio, y empezaba a explorar y de repente fallaba harto, ¿cierto? Y lo que he visto es que las pruebas con Gemini Pro 1.5 funcionan muy bien, onda, le esconden en distintas partes y tiende a encontrarlo. Entonces no solo es como, oye, te pasé una ventana de información gigante, sino que además el modelo está buscando muy bien en todo el momento. Y no es como que, si uno se imagina un gráfico como que hay una curva hacia abajo en el rendimiento mientras busca, acá pareciera ser que no. Y eso me llamó mucho la atención. Sí. Ahora, lo que sí me pasa es que efectivamente, ¿cuál es el caso de uso real? ¿Cierto? Porque claro, nosotros podemos imaginarnos algunos, pero ¿en qué casos realmente vamos a ocupar esa cantidad de tokens? ¿Cierto? Eh, Y no vamos a ocupar de repente una estrategia distinta, como puede ser lo que hablaban en el capítulo anterior con Jonathan, ¿cierto? De RAG, ¿cierto? O también lo que tiene que ver con fine tuning o otras técnicas, ¿cierto? Que pueden ayudar a los modelos a trabajar mejor con ciertas cosas. Entonces, ¿qué diferencia tendrá el tener una ventana tan grande versus de repente recurrir a esas otras técnicas? Sí, mira, yo he leído como un par de artículos en torno a que si esto viene a matar el RAG. ¿Por qué? Porque solamente para recapitular, en caso de la gente no haya escuchado el capítulo anterior, el RAG es una técnica en la cual yo le paso unos documentos que me puedan interesar, por ejemplo, información de mi empresa, noticias, etcétera. Esas noticias son divididas en pequeños pedacitos y esos pequeños pedacitos son básicamente un objeto que puede ir a buscar algo. O sea, por ejemplo, puedo encontrar cuál es el pedacito más relevante de una noticia y se lo puedo dar a un modelo de lenguaje para que él lo procese. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que antes, o sea, hoy día, ¿qué es lo que tengo que hacer con esos documentos? Como dije recién, tengo que dividirlo en pequeños pedacitos. Y esa división de los pequeños pedacitos, en parte es porque el LLM no tiene la capacidad de procesar el documento entero. ¿Ya? No solamente porque quiero aumentar la relevancia entre la capacidad de buscar algo y encontrarlo, sino que también porque el LLM hoy día no puede hacer eso. Entonces, con este descubrimiento, con esta como breakout como que hace Gemini, ahora yo sí puedo eventualmente darle el documento entero, no necesito procesar como cada uno de los pedacitos, entonces de pronto me puedo ahorrar un poco de computación ahí, pero además de repente hay cosas que se entienden por el contexto entero. O sea, por ejemplo, yo hablaba una vez con una persona que tenía muchos manuales técnicos en su empresa. Y esos manuales técnicos tienen una serie de pasos. Ponte tú 20 pasos para poder hacer algo. ¿Ya? Yo puedo de repente encontrar el documento con el paso 4 y me cuesta mucho con la tecnología actual poder decirte los otros porque quizá los tengo divididos por paso a paso. ¿Ya? Entonces, como vincular actualmente, como todos los 20 pasos es difícil, pero si en cambio le paso el documento que tiene los 20 pasos y tú encontraste efectivamente el paso número 1, hoy día tengo al lado de esa información los otros 19 pasos. Es mucho más fácil poder pasárselo. Y lo otro es el tema de cuando tienes temas como lo que muestra acá el ejemplo del Frankenstein, cuando hay cosas que la precisión en una sola línea puede cambiar el documento completo. Piensa, por ejemplo, un juicio legal, donde quizás una palabra o alguna situación en particular o algún pequeño jurisprudencia o ley te cambia todo el sentido del juicio, de la estrategia jurídica que vas a hacer para poder ganar. En esos contextos, por ejemplo, donde una línea puede cambiarlo todo, también es muy importante esta información del contexto. Y ahí me recordaste, porque el RAG al final funciona por proximidad, ¿cierto? Yo estoy buscando yo le pido información respecto a algo y le paso un documento donde se supone que eso está, ¿cierto? Y obviamente ese documento lo procesa Claro. el mecanismo que tengas montado y lo separa en pedacitos y va a buscar el pedacito más similar, ¿cierto? Donde encuentres información y te la trae. O complementa la respuesta que genera el modelo, ¿cierto? Va a ser un poquito más correcto. Pero el problema está en que a veces el documento sí me está hablando del tema, pero no lo habla literal, ¿cierto? Entonces el RAG, al momento de ocuparlo, al ir a buscar, no lo va a lograr encontrar de forma directa porque él está buscando lo más similar a la información que le estoy pidiendo dentro de ese documento, ¿cierto? Entonces, al hacerlo de la otra forma, entregarle el documento como parte del contexto, toma, acá está todo este montón de cosas, en esa capacidad de razonar el documento, ¿cierto? El modelo, debiese poder ser capaz de encontrar esa información que está un poquito más abstracta, no tan literal, y convertirla en parte de la respuesta. Ahora, yo creo que efectivamente hay un espacio para las dos cosas. Yo creo que igual hay un espacio donde está el RAG, donde funciona muy bien, donde hay tecnologías, por ejemplo, si son muchos documentos que cambian rápidamente y los quiero almacenar en un mismo lugar o los tengo almacenados en un lugar y el modelo va a buscarlos para allá, ¿cierto? Y tengo todo eso montado, puede funcionar muy bien.
hay mecanismos para que el RAG funcione mejor también cuando hace esas búsquedas específicas, pero no están tan directas, también se están creando mecanismos para que efectivamente igual encuentre el contexto y logre llegar a la respuesta. Pero yo creo que la gracia, mientras más técnicas y posibilidades tengamos y podamos Mejor. combinar entre ellas, vamos a llegar a una mejor solución para el caso a caso de cada persona y de cada empresa, porque al final estas son posibilidades, pero al final la herramienta la tiene que tomar alguien y darle un sentido para algo, ¿cierto? Como decía en el caso de la empresa jurídica o cosas de ese estilo. Claro, y además hay un par de cosas que las cuales el RAG hace súper bien. O sea, en el fondo el RAG va a consultar pedacitos de información que no son tan pesados. Entonces, obviamente, cuando procesas menos cantidad de información, la respuesta es más rápida. Acá manejar una ventana de 1 millón de contexto puede ser complicado en términos de tiempo de procesamiento. Entonces también es un tema. Pero además el RAG también te permite hacer otros ajustes. Por ejemplo, la persona podría tener acceso a ciertos documentos y no a otros, lo cual es cuando tenía una ventana de contexto tan grande, probablemente no lo vaya a poder resolver tan fácil. Entonces, no es como que vaya a matar el RAG, pero te da una posibilidad de ciertas cosas que el RAG hace mal, ahora las podrías hacer bien con esto. Pero también, antes de como terminar el tema de Gemini, me gustaría como recalcar algunas cosas que me parecieron bien importantes Ujú. de su investigación, pero las tengo acá a mi costado. Es que primero, recordemos que Gemini es un modelo multimodal, y a diferencia de GPT-4, Gemini fue entrenado con texto e imágenes. O sea, no es como que adquirió las capacidades por al lado, como un poco lo que hace cuando habla ChatGPT con Dalí, sino que está dentro de su entrenamiento. Eso quiere decir de que yo le puedo pasar imágenes para que entienda este contexto gigante. O sea, yo le puedo mostrar en los videos ilustrativos de que podían pues, ponerle dibujos y le decían, este dibujo, y era un dibujo de palito, digamos, muy, muy simple, ¿dónde está esta escena en un video? O le describían una escena, la típica que uno que se acuerda como de esa escena de la película que era así, ¿dónde está? Se le podía preguntar también. O sea, eso, por ejemplo, no lo puedes hacer con ChatGPT hoy día porque no es un modelo que haya sido entrenado con multimodalidad. ¿Ya? O sea, tú le puedes pasar una imagen y que la entienda, pero no le puedes hacer estas características que tiene por haber sido entrenado ahí también. Y lo otro importante técnicamente hablando, que creo que es importante recalcar, es que este es un modelo. ¿Cómo lograron esto? Lo lograron a través de lo que se llama el Mixture of Experts, que lo hemos hablado en otros capítulos antes, que es esto es más conocido idea por Mixtral. Irónicamente, yo pensé en algún momento que incluso Mixtral lo había inventado ellos, porque con el fondo tiene mucho que ver con el nombre, etcétera, pero no, esto lo inventó Google, es otra más de las cosas que Google ha inventado y que generalmente otro se lleva el crédito, y aplicaron estos mismos conceptos para Gemini Pro y con esto alcanzaron esta nuevo descubrimiento. Entonces también abre como, chuta, ¿cómo va a ser, por ejemplo, Gemini Ultra cuando le apliquen esta tecnología? O sea, eh, 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 como que también es importante destacar de cómo hoy día Google también está adaptando técnicas que están fuera de su empresa más popularizadas, pero para poder hacer sus productos mejor. Claro, a mí todavía me da pena que Google, que es el que innova, porque al final si uno va como a la parte de la innovación, las innovaciones en inteligencia artificial, si uno va a ver como los momentos clave, la mayoría son estudios e investigaciones de Google. Sí. Pero me da mucha pena por ellos que como que hicieron un descubrimiento o no supieron sacarle el provecho o no se atrevieron a sacarle el provecho, que es lo que más pena me daría, ¿cierto? Y que llega otro y lo ve y dice, oye, eso está súper bueno, ¿qué pasa si lo hacemos así? ¡Pa! ChatGPT, ¡pa! Mixtral, ¿cierto? Y podría seguir, porque ha pasado con hartas cosas, y que aún no sean capaces, ¿cierto? Como de tomar algo que descubrieron ellos y ejecutarlo ellos primero, ¿cierto? Sí. Porque al final como que en esta carrera por la inteligencia artificial lo tenemos a los OpenAI corriendo, a los Microsoft por el lado, al Nvidia, ¿cierto? A Google, como que Google estuviera en la bici pero con la ruedita, ¿cachai? Como que todavía no se quiere atrever a correr de verdad, ¿cachai? Entonces, Sí. eso me da como un poquito de lástima, porque a Google es una empresa que me gusta mucho lo que hacen y que me gustaría verlos de verdad peleando en el podio. Y como que siento que están ahí detrás de Usain Bolt. ¿Sabéis qué? Una cosa que he descubierto con el tiempo es que Google probablemente es el icono de este tipo de cosas, donde alguien se lleva el crédito de algo que desarrollaron ellos.
porque tenéis Attention All You Need, tenéis todo lo que tiene que transforma, tenéis esto que te acabo de contar del Mixer of Experts, pero no es el único. De hecho, en el anuncio de Sora, yo me puse a investigar porque en el anuncio de Sora, la parte técnica, tienen como referenciados los papers. Y había una nueva tecnología que ellos están ocupando para poder efectivamente lograr ciertos avances que ellos decían, oye, esta tecnología como que la aplicamos para acá, etcétera. Y yo dije, oh, qué interesante, ¿dónde está el paper de esa cuestión? Lo fui a buscar, estaba referenciado, firmaban, no sé, una serie de profesores de una universidad en Alemania y el que firmaba de una empresa era de Runway. O sea, imagínate, Runway, que no es un equipo tan grande, en el fondo, para poder sacar un paper y tener, debe ser como el paper, digamos, o uno de los papers que publican, y ahora Sora, en el fondo, fue como OpenAI, fue como, oh, esto me sirve, genial, gracias por haberlo desarrollado, tal vez lo voy a ocupar nosotros. Entonces, no es como que les pase solamente a Google, pero Google efectivamente está como el icono de este fenómeno. No, claro, a mí lo que me pasa es que Runway probablemente sí está ocupando esa tecnología que desarrollaron, porque están trabajando, hay un video por ahí que lo vamos a dejar en los links también, que es el de los modelos generales de mundo. ¿Cierto? Que Runway planteó, oye, también tengo que ser capaz de entender la lógica del mundo para poder entender que si la mano se mueve así, los dedos doblan de tal manera, o si tiro algo hacia arriba, para los que están viendo video, tira mi celular, que por suerte no cayó al piso, el video por gravedad cae, ¿cierto? Entonces, Claro. Algo yo creo que Runway está aplicando. A mí lo que me pasa con Google es que innova, pero no ocupa, ¿cierto? Pero una cosa que sí agradezco, si lo llevamos para el otro lado, es que todas estas empresas, los descubrimientos que están haciendo, los publican, los comparten, ¿cierto? Y al final la frontera, ¿cierto?, de las posibilidades crece en la medida en que todas están innovando y mostrando, ¿cierto?, el descubrimiento, el avance científico que están detrás, lo comparten y no se lo guardan, ¿cierto? Claro. Obviamente, el cómo cada una de ellas ejecuta la tecnología por detrás, secretos de Estado, ¿cierto? La fórmula secreta de la Coca-Cola, pero que eso esté fuera y que permita que haya modelos open source super power como Mistral, ¿cierto? Los de Mistral, o lo que está haciendo Meta con Llama, lo mismo con Google, que sacó el hermano chico de Gemini que se llama Gemma, Claro. ¿cierto? Para mí eso se agradece porque al final uno como usuario, ¿cierto? Como apasionado de la tecnología, ver que todo esto está pasando, que todo esto está avanzando y que cada vez va más rápido porque efectivamente se comparte el conocimiento y al final se desarrollan mejores tecnologías. Yo lo agradezco infinito, aunque no sé si al final de esto quedemos sin trabajo, pero al menos en este momento del tiempo lo disfruto. Oye, y hablando de avances, ¿te parece pasar al último avance que traíamos para hoy día? Y yo sé que a ti te gusta mucho este tema, entonces no sé si nos puedes contar un poco más de Grok, este nuevo avance que ha ocurrido en el mundo del hardware. Sí, a mí Grok me tomó por sorpresa. Grok me gustó mucho. Para la gente que no escucha, este no es el Grok de Elon Musk. El Grok de Elon Musk termina con K, ¿cierto? Y no se sabe para qué funciona, no se sabe para dónde va. Pero este es un Grok con Q. G-R-O-Q. ¿Ya? Grok.com, pueden ir a probarlo. Es una empresa que levantó harto capital, no recuerdo cuánto, pero levantó harto capital y están desarrollando chips, ¿ya? Básicamente como una tarjeta de video, pero en vez de llamarlas GPU como las tarjetas de los procesadores de video, le pusieron LPU, Language Processing Unit, o unidad procesadora de lenguaje, y es como un chip que tú pones en tu computador dedicado exclusivamente para trabajar con modelos de lenguaje. Hasta ahí ya hay varias empresas haciendo chips para el lenguaje, que gracia tiene. La gracia que tiene es que efectivamente en cierta combinación de estos chips permite una velocidad de procesamiento al modelo de lenguaje que es, perdón el español, pero es estúpido. Es una velocidad que es como... Estúpido en el buen sentido, digamos. Claro, esto es como que rompe. claro, es como que estaba ahí andando en auto con GPT-4 y con Gemini y pasa un tren bala, ¿cierto? Es un cambio en la velocidad, pero muy, muy fuerte, en el sentido en que si tú vas a grok.com y le haces una consulta, montaron una demo que ocupa los modelos de Mistral y de Llama, que son open source, ¿cierto? Tú eliges el modelo y le dices, por ejemplo, oye, descríbeme cómo son las 4 estaciones del año. Aprietas Enter y en el momento en que aprietas Enter, el modelo ya te está contestando. Es una fracción, un microsegundo que se demora. A diferencia de que si uno va a GPT-4 o a Gemini, que se demoran. GPT-4 se demora más que Gemini en contestar.
eh, pero que normalmente como que tú sientes que están procesando y que te empiezan a contestar, que sabemos que contestan por token, ¿cierto? Que uno va viendo cómo van agregando la siguiente palabra, pero lo hacen a una velocidad bastante lenta, funcional y todo lo que uno quiera, pero con los chips de Grok en esta demo, tú aprietas Enter y de forma instantánea te contesta un párrafo completo y en cosa de muy pocos segundos tiene la respuesta completa. ¿Y por qué esto es Power? Porque, claro, ¿qué gracia tiene que me conteste rápido un tema? Un caso de uso que se ha dado mucho ahora último es que la gente en vez de ir a googlear, en vez de ir a buscar una respuesta, va y le pregunta a un modelo de lenguaje, ¿cierto? Pero el modelo de lenguaje se demora. Entonces uno dice, mejor voy a Google porque efectivamente tengo las respuestas de forma instantánea, ¿cierto? Google se demora 0,0 tantos segundos en revisar su catálogo de cientos y miles de páginas web y elegir las mejores para mostrarte. Entonces, para los modelos de lenguaje, ¿cierto? Que sin querer queriendo, uno de sus rivales a vencer es el buscador, ¿cierto? Esto significa un avance súper notable, porque efectivamente para ese caso de uso, que es un caso de uso más habitual, más rápido, de respuesta corta, ¿cierto? Que los modelos de lenguaje contestan bastante bien, especialmente los modelos conectados a Internet, eh, te permite tener una respuesta instantánea y no de alguna forma generar esa fricción. Pero ese es el caso de uso como de adopción natural de todas las personas, Claro. porque todos buscamos. Ujú. Pero la gran diferencia está en que esto puede habilitar cosas súper interesantes. Hace un tiempo tuvimos de invitado al Dani Ávila, ¿cierto? De CodeGPT, y con él yo he hablado muchas veces de qué es lo que nos gustaría que pasara. Él vive en Estados Unidos, su inglés no es tan bueno, ¿cierto? Pero, y le toca además interactuar con gente de distintos países y de distintas cosas. Entonces él siempre dice, a mí me encantaría un audífono que traduzca en tiempo real, ¿cierto? Claro. Y que vaya traduciéndole lo que le está hablando el otro en tiempo real. Y claro, los modelos de lenguaje funcionan bastante bien traduciendo. Hay modelos como Whisper que toman el texto, ¿cierto? O toman el audio y lo convierten a texto. Entonces, técnicamente, tú puedes construir esos audífonos. El problema es que mientras tú me estás hablando en inglés, esto se está cargando, ¿cierto? Se está traduciendo un texto que se manda a un modelo de lenguaje que lo traduce y me lo devuelve y llega con lag. Va a llegar, Sí, po. como, la conversación va a estar pasada como en un minuto, ¿cierto? Después de todo ese proceso. Y con estos modelos tipo, o con estos chips, esta tecnología, este hardware, esa velocidad de procesamiento, ¿cierto? Puede ser casi instantánea. Entonces podría mantener conversaciones en tiempo real, ¿cierto? Con un traductor personal y, y ahí yo le estoy agregando el componente 2. Tú podrías tener un lente que te despliega el subtítulo y es aún más rápido. Entonces, se habilitan casos de uso súper interesantes, pero que no quedan, a diferencia de lo que pasa con Sora y con Gemini, de los que hablábamos recién, como que acá me cuesta, hay que ponerse más creativo para encontrar como en qué casos de uso realmente necesitas esa cantidad de velocidad. Bueno, de hecho, ¿te acordáis bueno, tú trabajaste en la industria de las telecomunicaciones y en puntual viste cosas que tenían que ver con televisión, entonces te vas a acordar de que cuando de repente estás en televisión y tú evitas con el control remoto los subtítulos, la persona está hablando y los subtítulos se demoran mucho en llegar. O sea, por ejemplo, un discurso presidencial o algo que está ocurriendo como en tiempo real, es muy difícil que la acción de la persona, sus palabras sigan porque había un traductor humano, ¿sabes? Y además el traductor humano tenía que escribirlo y todo de eso tenía que volver de alguna manera a tu televisor. Con este tipo de cosas puedes como reducir significativamente el tiempo de viaje. Pero también hay otra cosa que se me ocurre. Hace poco salió un video que se llama, o sea, de una compañía que se llama Air AI, donde trataban de hablar con una persona, pasando obviamente este texto que generan los modelos de lenguaje a voz, para poder tener una conversación como si fuera un humano. Por ejemplo, te llamaba, por ejemplo, tú, Rodrigo, estás cotizando un auto, el robot te llamaba y te decía, hola, Rodrigo, veo que estás viendo en tu sitio web autos, necesitas ayuda, y empezábamos a conversar, pero en realidad el robot era un robot, era, valga la redundancia, era algo que traducía tus palabras, como mencionaste tú, a un modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje estaba fine-tuneado y todas las cosas que hemos visto que pueden personalizar un LLM. Eso, por ejemplo, pasaba en ese caso, y está el video, si lo quieren ir a buscar, pues buscan Air AI Demo, el, el video se demoraba caleta en contestar a la persona, se demoraba mucho. O sea, la persona decía, por ejemplo, sí, estoy cotizando, y después pasaba un silencio incómodo de varios segundos hasta que el robot empezaba a sacar una respuesta. Con este tipo de tecnologías vas disminuyendo mucho esa brecha. Y a mí me sorprende un poco
Pero claro, eso es como de conversaciones, ¿cierto? Como que para mí la parte de la velocidad te ayuda mucho en la conversación, como cuando quieres llevar el modelo a alguna interacción en el mundo real, ¿cierto? Claro, Como el tema de la atención al cliente, el tema de lo que hablábamos de la traducción en vivo, etcétera. Pero también de repente hay cosas donde sí te interesa tener velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos por ejemplo, el caso jurídico que estabas mencionando antes. La cantidad de documentos que se tienen que procesar y todo son tantos, ¿cierto? Y tienen tanta carga, contextos gigantes de distintos casos y distintas cosas, que si tuvieran, por ejemplo, ese mismo Gemini 1.5, ¿cierto? Con este millón de tokens, y yo le pusiera, en vez de le pusiera estos chips de Grok al lado, porque al final Grok, recuerden, es la tecnología, es el chip. Las empresas lo pueden comprar y poner en sus propios modelos, ¿cierto? Imagínate Gemini con ese contexto, pero trabajando a esa velocidad. Te debiese permitir procesar una cantidad de documentos muy, muy rápida. Entonces, claro, como que para mí al menos se abren posibilidades en términos de, mientras yo más contexto te doy, mientras más información te doy, más se va a demorar un modelo de los actuales. Pero si lo combino con un chip que además acelera, llego a tiempos como los actuales, pero con mucha más información. Entonces, por ejemplo, para empresas que tienen muchas cantidades, cientos de millones de clientes, cientos de millones de data, ¿cierto? De información que les gustaría trabajar, pero que actualmente se hace de manera un poco insostenible o muy demoroso, este tipo de tecnología también puede acelerar. O sea, imagínate GPT-4 Turbo o Gemini Ultra, pero en versión 1.5, pero claro. potenciados con chips de estos para tener velocidad. Sería, yo ¿Qué- creo, una cosa, pero muy, muy poderosa. ¿Quieres saber una copucha de respecto a este proyecto? Que es como un dato sabroso para la causa nomás, que no aporta mucho. El CEO de esta empresa, ya que se llama Jonathan, no es nuestro Jonathan, pero es otro Jonathan, ¿ya? Él, ¿de dónde saca esta experiencia para trabajar en estos chips? Es que él resulta que estaba trabajando en Google y tenía como estos típicos proyectos del 20%, de que Google en el fondo le da un 20% de su tiempo a la gente para que trabaje en algo que no es ligado a su descripción de cargo, sino que a otra cosa que le puede interesar. Él empezó a trabajar en lo que hoy día se conocen las TPU. Él empezó a desarrollar el proyecto de Google, donde ellos también tienen un chip específico para procesar este tipo de cosas más rápido. ¿Ya? Entonces, él ha estado ligado desde hace muchísimo tiempo con este tipo de proyectos. Y después incluso de lo que se derivara esto de la TPU, después también dentro de Google terminó también yendo a otros proyectos que tenían que ver con evaluación rápida de los modelos. Entonces, desde ahí es de donde sacó la experiencia, desde mucho antes de que esto fuera como tan mainstream, cuando lo conocíamos más por el lado de Machine Learning que por el lado de lo que estamos viendo hoy día. Claro, o sea, básicamente, si sumamos uno más uno, el primer cliente grande de Grok debiese ser Google, a menos que él se haya ido muy enojado de allá y no lo quieran ver. Igual Google tiene la TPU, que es su propio como hardware, entonces como que quizás de pronto no van a querer incluir un hardware de un tercero por ese conflicto. Pero, por ejemplo, OpenAI no debería tener ese conflicto. Y OpenAI, hemos visto en la prensa de que están hambrientos de tener chips mejores. Está Sam Altman buscando los 7, ahora 8 trillions Trillions. O para sea, armar la empresa, que eso es bastante más que muchos países del o mundo. sea. Que ahora un detalle también que es interesante de todo esto es que este chip en particular no es bueno para todo. Es bueno para lo que se le llama la inferencia. ¿Ya? Y para los que no están familiarizados con ese término, básicamente cuando hay un modelo de lenguaje o un modelo en general de Machine Learning, yo hago toda la matemática para que conozca la data y se entrena y se generan como resultado, en este caso de los modelos de lenguaje, lo que son los pesos. En el fondo es como una cantidad de números que de alguna manera describen la relación del lenguaje en el mundo. Y una vez que ya tengo cuando yo ya tengo ese proceso, en el fondo, cuando ya se gastó todo el poder computacional, todos los algoritmos, etcétera, para poder generar un modelo, es ahí, en esa última etapa, que se llama inferencia, que es cuando yo quiero ocuparlo para casos nuevos con los cuales no fue entrenado, cuando entra este chip. O sea, este chip no es bueno para entrenar el modelo, o para evaluarlo, o para probarlo, etcétera, sino que es solamente cuando yo ya estoy segurísimo que este es el modelo que quiero ocupar, se lo cargo a este chip y lo hace mucho mejor. Entonces ellos no es un modelo que va como desde en toda la cadena, como lo que podría ser, por ejemplo, un NVIDIA, que hoy día es como es bueno para muchas funciones, sino que es bueno específicamente
para esta última etapa. Y por eso pueden lograr esta como especialización que le permiten generar esta velocidad. Claro, entonces quizás, y acá obviamente desconocemos cómo tienen configurados sus servidores Google, los Microsoft, los OpenAI, ¿cierto? Pero quizás sí hay una combinación donde el TPU de Google va al ladito de un LPU de Grok, ¿cierto? Para potenciar ciertos distintos momentos del procesamiento. Ahora, puede que no, porque obviamente desconocemos cómo está configurada esa arquitectura detrás, pero efectivamente al final del día lo que me sucede con estas tres tecnologías que estamos hablando, ¿cierto? Sora con los parches del espacio-tiempo, que al final le están agregando este componente temporal, esta cuarta dimensión. Todo lo que estábamos hablando con el contexto enorme, gigante de, de Google Gemini Pro 1.5, y obviamente lo de Grok, al final si te fijas todos no están mejorando los modelos, en términos de el modelo es mejor per se, ¿cierto? Es más racional, es más preciso, etcétera, sino que habilitan a los modelos a crear más cosas. Por eso hablamos al principio de la frontera. Si imaginamos que está la frontera una curva, ¿cierto? Que es la frontera de lo posible ahora con la IA. Claro, un modelo mejor que otro lo que hace es agrandar toda la frontera, ¿cierto? En capacidades. Pero acá lo que está haciendo es como deformar esa curva, a extenderla hacia, ahora soy más rápido, ahora puedo entender más contexto, ahora puedo entender el tiempo, ¿cierto? El espacio-tiempo. Entonces al final, como que están explorándose como las cosas tangenciales. Porque de alguna forma el salto entre, por ejemplo, GPT 3.5 y GPT 4, ¿cierto? Es más preciso, es más conciso, pero 3.5 funciona súper bien, ¿cierto? El salto tiene que ver con ciertos aspectos, ciertas funciones, ¿cierto? Que se le agregan nuevas características, generar imágenes, generar video, los GPTs personalizados, o sea, son cosas que complementan. Pero al final, como que siento yo que quizás estamos llegando como a un techo, ¿cierto? Donde cada mejora de un modelo a la versión siguiente no es tanto mejor que la anterior, ¿cierto? Que quizás explica por qué con todos los Mistral, todos los Meta sacando llamas, ¿cierto? Todos los Google sacando Gemini, etcétera, todos están más o menos, si uno va a ver las comparaciones, en algunas cositas, este calcula un poquito mejor en matemáticas, este es mejor en comprender el texto, Claro. este es más conciso, pero muy, muy, muy cercanos, ¿cierto? Entonces, quizás ese techo, y acá obviamente entramos en las teorías conspiranoicas, tiene que ver con una restricción de hardware o tiene que ver con que efectivamente hay algo que no está resuelto a nivel del modelo, ¿cierto? A nivel del algoritmo, de la tecnología, que permita dar el siguiente salto como sustancial. O quizás, volviendo a la teoría de los 8 meses de OpenAI guardado en el estante, GPT-5 es suficientemente bueno y lo tienen ahí y no lo quieren lanzar, ¿cierto? Para capitalizar el 4 por mientras y para esperar un momento donde sea más idóneo lanzarlo. No tenemos idea, ¿cierto? Pero al final, lo que sí estamos viendo es que las empresas están innovando, ¿cierto? En estas orillas que amplían la forma en que trabajan los modelos actuales. ¿Y sabéis qué? Algo que se me viene a la mente con todo lo que acabas de comentar es la última línea con la cual cierran el comunicado de Sora, que creo que fue como notable, que dicen, esto nos acerca más a la AGI, que para los que se perdieron ese capítulo, que es la inteligencia artificial general, es aquella que logra hacer como todo bien, básicamente. O sea, y decían que es clave que haya un modelo como Sora, porque te ayuda a entender visualmente el mundo. También es clave, a mi parecer, por ejemplo, que tengas algo como Grok, porque te permite responder a los estímulos del mundo más rápidamente. Y también es clave para mí que puedas entender más información a la vez, porque el mundo es muy complejo, ¿sabes? El fondo tiene mucha información al mismo tiempo, tiene información multimodal. Y creo que en el fondo es importante este tipo de avances, los tres que hemos visto, independiente que el comunicado lo haya dicho Sora, digamos, para poder efectivamente acercarnos más a eso, que yo creo que aún estamos muy lejos, pero en el fondo todas estas cosas nos acercan en el fondo a empatar algunas características que el humano tiene y que sean necesarias para poder tener este entendimiento general de la inteligencia artificial. Ahí para que se hagan una idea, el humano procesa una cantidad de información por segundo
increíble. O sea, la Increíble, cantidad, sí. o sea, en este momento yo estoy viendo a Seba en la pantalla, estoy viendo la línea del audio, estoy viendo la planta que tengo al frente, ¿cierto? Estoy recibiendo distintos estímulos de luz, que todo entra por luz a través de los ojos, pero también de audio, ¿cierto? También de el tacto, porque hay viento, hay ciertas cosas que yo estoy sintiendo. Todos estamos sintiendo un montón de estímulos en el día que se procesan rápidamente para tomar decisiones en el momento, Claro. ¿cierto? O sea, cuando Seba dice algo, yo estoy procesando lo que está diciendo y le contesto, ¿cierto? Esa velocidad, Tu chip de Grok funciona súper bien. claro, entonces, de alguna forma, el aparato que tenemos montado acá es muy potente. Ahora, efectivamente, al final esta frontera, el límite que se espera es la AGI, ¿cierto? Que es esta tecnología que va a ser capaz de, básicamente, ser un robot, ¿cierto? No un robot, pero no necesariamente tener conciencia, porque ese es otro momento que es la singularidad, ¿cierto? Pero que tiene la capacidad de ser creativo, de ser racional, ¿cierto? Que son ciertas cosas que actualmente se dice que los modelos no tienen. El modelo no es creativo, él no parte porque sí una tarea, sino parte porque un humano o le dejamos programada una instrucción o se la estamos pidiendo en ese momento, ¿cierto? O sea, hay un input que le pasamos. En el momento de la AGI, yo le voy a decir, oye, quiero resolver este problema, y él me va a contestar sin que yo le tenga que decir cómo lo tiene que contestar o qué información necesita, sino que él va a ser capaz de ir a buscar esa información e incorporarla. Y ese momento va a ser una cosa brutal. Y Sí. solo para dejar para ir terminando ya, pero con las teorías conspirativas, hace finales de la semana pasada, o sea, mitad de febrero, salía un tweet dando vuelta diciendo no se esperan lo que en las próximas semanas se va a revelar en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial. Uf. Yo todavía estoy esperando, espero, ¿cierto? Que en el momento que salga este capítulo todavía estemos esperando para que no quede obsoleto de inmediato. Pero si efectivamente vemos avances en la inteligencia artificial que se combinan con el campo de la robótica, que es algo que hemos visto poquito. ¿Cierto? Hemos visto algunas intenciones, pero no hemos visto algo muy potente. Lo más potente ha sido, por ejemplo, los de Boston Dynamics, ¿cierto? Estos robots, ¿cierto? Que le pusieron Sí. un bigote, un gorrito, le cargaron un LLM y le dijeron, ahora eres un guía de nuestra oficina, ¿cierto? O los robots de Tesla que dicen, oye, sí, mira, pues, toma decisiones en el momento donde poner la caja. Pero si eso va avanzando un poquito más, ¿cierto? Y le empezamos a poner ahí un poquito más de IA, ¿cierto? A esa tecnología, puede que efectivamente la frontera se vuelva a expandir, ¿cierto? Claro. Y eso puede ser muy interesante o muy peligroso dependiendo de cómo lo vean. Eh, Así que nada, yo creo que Sea optimista, sea efectivamente, optimista. o sea, siempre Sí. podemos sobrevivir de verduras en el campo y nos vamos ahí en medio de las montañas. Estamos en Chile, así que nadie nos va a buscar. Eh, Así que, nada, yo creo que efectivamente la velocidad a la que ha avanzado la tecnología en los últimos años, la inteligencia artificial y todo ha sido tan brutal, pero como que estos nuevos avances me dan esperanza de que todavía puede ser más rápido, todavía pueden salir más cosas. Y ahí la única cosa que podemos hacer para mantenernos al tanto es seguir Evo Academy. Así que Sí. están todos invitados a seguirnos, a suscribirse al canal, ¿cierto? A darle estrellitas en Spotify, todo lo que tienen que hacer, porque obviamente acá tratamos siempre de estar mostrándoles lo último que está pasando, los últimos temas y todo. Y hablando de eso, nosotros en marzo, ya estamos saliendo de febrero al momento que se publica este podcast, pero vamos a entrar en marzo, y en marzo va a haber una nueva edición de nuestro curso Inteligencia Artificial para los Negocios, donde vamos a estar haciendo clases Rodrigo, Jonathan y yo respecto a las tecnologías que están impresionando el tema de inteligencia artificial. Así que si ustedes se sienten aún que están un poquito más lejanos o tienen un amigo que tiene un interés en el tema de inteligencia artificial pero no sabe de dónde partir, ese curso es el curso que nosotros hemos preparado para poder prepararte, para poder entender lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. Así que si quieren saber más información sobre esto, lo pueden encontrar ahora en la descripción de este podcast. Y cualquier duda o consulta que tengan respecto al curso, nos buscan en redes sociales, le vamos a contestar. Es la ya tercera versión que hacemos del curso y la verdad, a mí me gusta mucho cómo lo hemos estructurado porque efectivamente la idea es que cualquier persona, independiente del nivel de conocimiento que tiene de inteligencia artificial,
pueda salir del curso sabiendo ocuparla o cuestionándose, oye, ¿cómo mejoro esto en mi pega? ¿Cómo hago que en mi trabajo esto sea más productivo, sea más eficiente, sea más efectivo? ¿Cierto? Porque al final la inteligencia artificial es una herramienta que nos habilita mucho, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, ya estamos convencidos acá de que llegó para quedarse y que es súper, súper importante que no nos quedemos debajo de la ola, que aprendamos a usarla, porque con cada nuevo avance nos quedamos más atrás, ¿cierto? Y aquí lo importante es que esto nos habilite para que tengamos más tiempo libre, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, ¿cierto? Y para que no nos reemplace un robot con el LLM. También, para que no nos reemplace ese robot, ¿cierto? Con el modelo de inteligencia artificial, sino que nosotros seamos el que entrena a ese robot, ¿cierto? Así que ahí toda la invitación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, evaacademy.cl, ahí sale todo lo que necesiten. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Seba, muchas gracias por haber estado aquí conmigo hablando de esta frontera de la IA y cómo cada vez permite hacer más cosas. Y obviamente, nuevamente, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima.